A lo mejor hicieron ese programa ya, ¿o no? Todavía no. Ahora recién empecé a grabar, profe, hace, no sé, un minuto. No había empezado a grabar todavía. Ok. Vamos a crear un string, ¿ya? Vamos a poner corchete. Corchete, ¿no? Esto. Me configuro el teclado. Se me queda como pegado con... Se me queda pegado. Un segundito. Vamos a traer el corchete del otro lado, que no está funcionando el corchete, ¿ya? Ya, ponemos el corchete. Ya vamos a crear edad, que va a ser la variable que va a ir ingresando y almacenando los datos en forma temporal, ¿ya? Edad, vamos a crear un nuevo string, ¿ya? Y a este le vamos a crear una especie como de índice, ¿ya? En este tipo de ejercicio, en los arrays, tenemos que crear esto entre corchetes y agregar la cantidad de array que vamos a agregar dentro de, ¿cómo se llama? Dentro del corchete. Esto va a partir desde el 0 en adelante. En otro lenguaje parte del 1, ¿ya? Pero nosotros vamos a partir del 0 en adelante. Por lo tanto, nosotros vamos a poner entre corchete un string, ¿ya? Y le vamos a dejar 5 datos que vamos a ingresar, ¿ya? Integer variable total, ¿ya? Igual 0, punto coma. Y ahora comenzamos a escribir el texto de entrada, ¿ya? A través del console.write line. Ingrese edad 1, ¿ya? Ingrese edad 1, 2 puntos, ¿ya? Terminamos con un punto y coma. ¿Ya? Y hasta el momento estamos ingresando a la edad 1, ¿ya? Como texto. Y ahora necesitamos que a través de la variable edad podamos ingresar ese valor. Y ese valor lo vamos a agregar de esta forma. Edad, ya vamos a agregar de nuevo los corchetes. Y dentro del corchete vamos a agregar el primer puntero, ¿ya? Como decíamos, vamos a partir desde el 0, ¿ya? Desde el 0, eso significa que vamos a crear un índice de 4, del 0 al 4, que va a contar 5 datos de entrada, ¿ya? Y esto lo vamos a igualar al console readline para que lo escriba dentro de la pantalla. Console.readline, paréntesis, punto y coma, ¿ya? Y de esa forma, bueno, acá tenemos la variable total, que está bien, total, ¿ya? Y de esta forma, para ingresar los siguientes datos, hacemos lo mismo, pero solamente vamos a ir cambiando los datos del texto que va a mostrar en la pantalla y el índice. 1, edad 2, 3,
2. Profe, bueno, Dígame. a lo mejor lo tiene pensado, pero eso no se puede colocar dentro de un bucle. Sí, 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 hay varias formas de hacer el mismo ejercicio. Se puede hacer dentro de un bucle. Ah, no, no, se me pegó la cosa. Oh, se me pegó esta cosa. Vamos a ejecutarlo. Voy a apagar la cámara porque dice que está poniendo muy lento. Pero... No, se cayó el... Se satura el procesador probablemente con poco alcance. No sé, a lo mejor tengo muchos recursos abiertos. Déjeme cerrar un poquito de cosas. Ah, que estoy con VPN más encima. Hay que Ah, desconectarme la VPN. claro, hay que liberar un poco de recursos. RAM y procesador. Déjame salirme de algunos programas que está. Voy a ejecutarlo, ¿no? Ya. Bueno, ahí tenemos ingresar edad 1, ingresar edad 2, 3, 4. Ve solamente un cuadrado gris, profesor. No, Ah, si no se se le abrió comparte. el CMD no, o el command no se ve. No, no marcó. A ver, voy a abrirlo y se debe compartir por separado esta pantalla, me imagino, ¿cierto? A ver, voy a compartir de nuevo la pantalla, pero la del CMD, ahí está. ¿Ya? Yo hasta el momento lo que hice fue agregar Claro, ahí está. el código para poder ingresar los datos solamente, ¿ya? Ujú. EDA 1, console write y el console read line, ¿ya? EDA 1, 2, 3, 4, bueno, ahí me equivoqué, debería haber sido 5, le puse 1, Sí, sí, ¿ya? quedó Y arriba. no, y no me muestra nada porque me falta utilizar, voy a compartir de nuevo el código, la Ujú. variable que creé al principio que era total, ¿ya? Por lo tanto, acá al final del código tengo que crear un for each, ¿ya? Un ciclo for each, y para el número ¿ya? En edad, la que está arriba creada. Ahí me pierdo yo, profe, porque hace un string no. Ya, para traerme el número de la edad, ¿ya? Porque estoy trabajando con un número entero, en este caso podría ser un doble, podría ser cualquier tipo de dato, dependiendo de lo que yo quiera hacer, pero en este caso yo estoy trabajando con pequeños números, números del 1 al 10, que van a ser números enteros, ¿ya? Y me estoy trayendo el número que va a estar dentro de la variable edad, dentro del
del campo que yo estoy ingresando los datos. Por ejemplo, si nosotros nos imagináramos que estamos trabajando con un Windows Form, ¿ya? Acá la variable edad sería un text de entrada, perdón, un label, donde yo mostraría los datos, no, perdón, me enredé, un text de entrada, un text box, donde yo ingresaría los datos, ¿ya? Y tengo que tener un label donde van a estar los datos de salida, que en este caso sería la variable total que vamos a buscar abajo, ya que sería total. Profe, una consulta Uh-huh. de la clase pasada, esta también algo que yo no sabía, pero me he fijado que siempre ocupa string en las variables, no ocupa variables, no se pueden ocupar las variables int directamente, integer o double o numéricas No, directamente. sí se pueden utilizar, sí se pueden utilizar. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, para estos ejercicios estamos trabajando con datos pequeños, ¿ya? Como ejemplo, ya para otro tipo de datos que son con decimales, datos más complejos, podemos utilizar cualquier otro tipo de variable. Podemos utilizar la variable que nosotros tenemos conveniente para el trabajo que estamos realizando, ¿ya? Pero este es solo un ejemplo. Ustedes pueden utilizar la variable, si utilizan un doble, igual le va a funcionar, pero cada variable tiene diferentes características, ¿ya? Cuando ustedes vean base de datos, se van a dar cuenta físicamente por qué utilizamos un integer, o una variable doble, o una varchar, nchar, diferentes variables para las cosas que estamos haciendo para mostrar fechas, hacer cálculos con fecha. De repente, si tenemos un doble, no lo va a servir, tenemos que ocupar un bin, ¿ya? De acuerdo a lo que estemos realizando. Cuando empezamos a trabajar después con consulta, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que no lo funciona la consulta, por lo tanto, tenemos que cambiar el tipo de variable. O bien, estamos generando un almacenamiento, una conexión para almacenar un dato en la base de datos, ¿ya? Y obviamente, si yo estoy programando a través de mi formulario, un tipo de campo que va a ser de tipo, por ejemplo, integer, ¿ya? En la base de datos yo tengo que tener el mismo dato, ¿ya? Claro, No puede ser, sí. porque si no, se trunca el programa, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que tienen que utilizar la misma variable en ambos lados, por eso es que es bueno ir documentando lo que se está haciendo, porque cuando uno está programando algo, de repente uno se equivoca de los tipos de datos y genera esos pequeños conflictos que de repente son dolores de cabeza gigantescos, ya que la base de datos tiene un tipo de datos diferente al que están programando y prácticamente no se notan a simple vista. Sí, profe, sí, porque me di cuenta cuando hice el programa anterior, fue que es verdad que es bien delicado Chart, por lo menos con los tipos de la tipología variable. Lo bueno es que Visual ofrece ligerito la solución que son los convert para convertir las variables. Pero me llama la atención porque veo que casi siempre se ocupan más string que después se transforman o se convierten a entero en vez de capturar directamente los enteros. Y pensé que tenía que ver con alguna buena práctica de programación el usar. Y como aquí, por ejemplo, son edades, ¿no habría sido mejor usar un integer Sí, de 16 o 32 en edad con un new int con 5 elementos y manejar solo variables de edad y no tener que estar haciendo esta transformación? sí. Bueno, No, pero básicamente por este ejemplo, el tema de los tipos de datos lo vamos a ir viendo más adelante, cuando empecemos a trabajar con la base de datos, ok. ¿ya? Cuando empecemos a trabajar con la interfaz, algún webform o formulario, la idea es que hagamos tu mismo ejercicio, puede ser con Visual, ¿ya? Que ahí utilizamos otro tipo de... Es similar al C Sharp, pero en algunos tipos de comandos son diferentes, ¿ya? Igual se pueden integrar formularios bien entretenidos, ¿ya? Ok. Profe, disculpe, la otra vez no le pregunté, ahora se lo pregunto. Ese punto parse, ¿para qué es específicamente? Ese es para hacer la transformación. Sí, pues para hacer la transformación del ínteger al numérico, a la variable que estoy ocupando en este caso que es num. Ya. Ya, acá que nos faltaría, tenemos el ingreso de los datos, ya en esta parte, tenemos la variable que muestra los datos a través del write line, ¿ya? Mm. No, perdón, al revés.
Con esto lo muestro en la pantalla los datos escritos, ya lo imprimo, y con esto voy ingresando los datos dentro de la pantalla a través de estos índices. ¿Ya? Posteriormente realizo la operación matemática, donde utilizo la variable total, igual total más el integer de la variable número, ¿ya? Donde estoy realizando la operación matemática entre el índice 0 hasta el índice 4. ¿Ya? Después tengo que imprimirlo en pantalla. ¿Y cómo lo imprimo en pantalla? A través de... Console right now. Sí, pero... escribirlo más abajo. Console... Line. Y acá vamos a llamar total. Voy a cambiar la pantalla a compartir. Ya, ingresar edad 1. Pongámosle 10 años, 2, 6 años, 3, 4 años, tenemos 19, 4, 6 años. Acá debería decir, me equivoqué en el texto, tengo que cambiar el texto. Pongámosle 10 años. Y me da el resultado. La suma total es 36. Ya 10, 20, 36. Ya, acá tengo que modificar este valor. Estaría. Déjenme compartirle el código. 5. Ya, ¿se ve la pantalla, cierto? Sí. Ya. Entonces acá lo que estamos utilizando es un array donde vamos a crear un índice del 0 al 4, donde voy a ingresar esos valores. Si yo quisiera ingresar más valores, tengo que cambiar el índice a 6, y si yo lo ejecuto con un índice menos me va a generar un error. Ya, por lo tanto, antes de for each debería agregar ingresar nota 6, cambiar el índice acá a 5, guardar y depurar. Voy a cambiar la pantalla. 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, 60. ¿Ya? Está bien la fórmula. ¿Ya? Ese es el ejercicio 1. Sería bueno llevarlo esto al Windows Form o al Web Form. ¿Qué le gustaría comenzar a trabajar? ¿Web Form o Windows Form? Yo ya estoy trabajando en Windows Phone. La tarea anterior la hice con Windows Phone y probablemente esta también. ¿Ya? ¿Hay alguna diferencia entre las dos formas, profe? ¿Alguno más complicado que otro? ¿Más utilidad que otro? Yo encuentro que el que tiene más utilidad es el Web Form. ¿Ya? Porque Vámonos podemos integrar elementos de HTML5, jQuery, JavaScript, varias cosas.
Y podemos, bueno, yo tengo una librería de Bootstrap, ¿ya? También podemos incluirlo dentro de los trabajos de ¿cómo se llama? Ambiente web, ¿ya? Ese chat web o visual web, bueno, da lo mismo. Y ahí podemos trabajar con base de datos orientada a objetos de forma súper rápida. ¿Ya? Bueno, podríamos llevar estos ejercicios a ese ambiente, ¿eh? Ya, pues, profe. ¿Ya? Es muy distinto, ¿Puedo ¿no? practicar? Sí, varían en algunas cosas que se programan a SPX, ¿ya? A SPX y también tiene ese chart o visual, ahí vamos a escoger el lenguaje que más se acomode. Y bueno, en primera instancia con C Sharp para ir incorporando y viendo la diferencia, porque hay pequeños códigos que se diferencian, súper pequeños, ¿ya? Pero cómo se crea la variable, los tipos de datos, todo es exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo que me va a permitir llevar los textos en consola hacia objetos en forma fácil, ¿ya? Yo solamente creo los objetos y los renombro de acuerdo a los datos que tenga creados a través de código. Después lo ordeno y le aplico ¿cómo se llama? Le aplico algún formato, CSS, no sé, depende de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Vamos con el segundo ejercicio. Claro. El segundo ejercicio, voy a cerrar esto. Voy a abrir la ventana nueva. Todavía tenía muchas ventanas abiertas. Por eso es que se había pegado el equipo. Se estresó. No, es que justo me llamaron de Entel y tuve que meterme en los sistemas. Por eso que tenía... Visual, aquí estamos en Visual, ¿no? Voy a crear un proyecto. ¿Vale? ¿Pueden visualizar el escritorio, cierto? No, profe. ¿No? No. No, todavía se ve detalles de actividad Oracle Field Service Cloud. Open Ah, English. ya. Éxito. El inglés atarzanado este otro. Red Chicken, ya chiquillo. Red chicken. Ya, pero le pone color, por lo menos hace el esfuerzo. Está bien. Eso, bueno. Persuasion. Es que tenemos que No, salir deja hablando cambiar inglés, cabros. No se preocupen. No es cómo, no sé, pero hay que salir hablando inglés. Es fundamental para la entrevista de trabajo. Le preguntan nivel de inglés técnico, por fuera. Más Claro. o A mí me ha menos. pasado varias veces, he perdido trabajos buenos que se ha postulado trabajos buenos y no quedaba por el nivel de inglés, o sea, mi inglés técnico. De hecho, he hecho varios cursos de inglés, pero ellos esperan un inglés fluido cuando uno tiene que hablar con los mismos gringos. Así que hay que invertir harto ahí en lo que es inglés. Duolingo. Re bueno. Lo mejor que Cambridge. No sé, yo en Cambridge no he aprendido nada. Sí, bueno. Cambridge. Ya, el segundo ejercicio decía que teníamos que crear una array list. Sí. Ujú. Una array list. En un segundito. Voy a mandar un mensaje. Ya. El array list. Ya, vamos a utilizar array list, ya, pero tenemos que dejarla declarada. Así que acá, cuando no están declaradas,
clase, tenemos que mostrar las posibles, pinchar ahí, y acá generamos la propiedad. Ya, ya. No, se me quedó normal, donde se me queda pegado el PC. Generar variable arrays. Tampoco. Profe, ¿no será que la L la tiene en minúscula y no en mayúscula? Que se me un poquito, sí puede ser, porque está como medio pegado. Ahí está el sistema de colección, ya. Ahí se me agregó arriba. Correcto. Agregaré el sistema de colección. Y ahora puedo comenzar a trabajar con esta array list. Ya vamos a crear una acción de palabra. Y vamos a crear la nueva array list. Array list. Ya, ahí creamos la array list. Y ahora tenemos que agregar las palabras, ¿ya? A través de la primera variable que creamos, palabra. Palabra está creada. Punto add para agregar. Está caliente esta cosa. Y lo que decía el texto era... ¿Qué es el texto? ¿Hola aparece o no? Hola. Hola, sí. Hola, esa es la primera palabra. Ya, le agregamos la coma. Para que podamos ir agregándola. Concatenando, punto y coma. La segunda palabra, punto add, soy. Y la tercera palabra, ¿cuál era? Yo. Soy yo. Yo. Mira qué cosa, ¿no? Y ya llegó, Soy yo, guapo. ¿Ya? ¿Y a qué nos está faltando? Vamos a crear mostrar el contenido. Un for each que recorre el arreglo. Claro, que recorra el ciclo para poder ir secuenciando hola soy yo y de acuerdo a las posiciones. ¿Ya? Entonces creamos un Si uno da, profe, si uno da doble tap, se escribe toda la secuencia al tiro. Dígame. Si uno da doble tap, por ejemplo, si borra string y borra el signo, los paréntesis, ¿Ya? y da un doble tap, debiera escribirle un doble tap. No, es que a mí tampoco me daba esa opción. La vi en varios videos y no me da esa opción a mí en pantalla, o sea, en el programa tampoco. Es que no lo tienen licenciado. No estamos pirata. Ahí está. Eso era, claro, te aparece ahí y uno cambia la variable que sería string, el ítem. Hay que apretar más fuerte. Que darle un martillazo. Claramente, con un martillo de L nomás. Y ahí uno entiende que el var puede ser un string, ¿no? Y el item es palabra o frase o lo que uno quiera poner ahí. Y acá tenemos en la colección, tenemos el campo de programa de colección. ¿Ya? Tenemos... ¿El ítem es palabra o no? Sí, estoy viendo. Tenemos la variable, la ítem. Otra variable. Sí, ítem acá es una variable. Sí, una variable que uno quiera poner.
cualquiera. Y acá la colección es acá es la palabra, pues, o sea, acá Palabra. tenemos Ahí es palabras. palabra, in palabra, claro. En palabras, sí, pues, Ahí, palabra. palabra. Tiene una C de más. Y una T. Tengo una T. Palabra, ¿ya? Tenemos Y el ítem, palabra. ítem es un nombre de una variable. Ya, ¿Va a dejar la misma que dice ítem? Si Puede quieres, ser hacemos dejar ítem la nomás. palabra ítem, claro. Sí. Ya, y después nos vamos a escribir esto en pantalla. Write line o write line. Right line. Write Bueno, line. claro. Y acá marcamos la variable ítem. Para que la voy a mostrar. Claro, pero está diciendo, Ya, dice que hay estamos que bien. buscar la segunda palabra. Claro, Sí, tendría que sí, poner que todavía ahí falta. la segunda palabra es. ¿O no? Claro. Sí, y acá empezamos con el console write line y ponemos la segunda palabra es. Ah, sí, porque tiene que mostrar las palabras primero. Ahora soy yo. La segunda palabra es, claro. La segunda palabra es, dos puntos, comilla, y más palabra. Y nos vamos al índice 1. Vemos un índice 1 a través de un corchete. ¿Me equivoco ahora, corchete? No. Tengo problema con el computador para generar corchete. Ah, tiene el Voy a teclado traer el cambiado. corchete de otro lado. Sí, parece. Estoy ocupando el computador de la pega hoy día y no trabajo mucho en el computador de la pega con cosas de la ayer porque estamos menos vigilados. Ah. Mm. Ya, y acá le ponemos un índice que va a ser el 1, ¿ya? No, el 2. La segunda palabra. Ah, el 1, tiene razón. El 1, sí, por el 1. Porque parte del ¿Ya? cel. Y ahora vamos a insertar la palabra. Punto insert. Palabra, punto, insert, ¿cierto? Sí, inserto. Insert. Y después le ponemos entre paréntesis y le ponemos qué palabra vamos a insertar, que va a ser la número 1. Coma. ¿Cómo estás? ¿Ya? Punto y coma. ¿Ya? Creamos otro ciclo para que haga el recorrido, Claro. que va a ser uno de estos mismos que están acá. Sí. A ver, Lo mismo por ¿cómo eso. estás? Completo. Sí. Sí, sí, completo. La misma palabra. Sí, tiene que ser lo mismo. Sí, exactamente igual. ¿Ya? Palabra y Y lo mismo. volvemos a... Un Tenemos que solo crear right line. un llave. Console right, que debería ser lo mismo de acá arriba. Lo mismo. ¿Ya? El mismo texto. Que está asignado al mismo ítem. Ya lo bajamos. Y posteriormente hacemos lo mismo que está acá. Claro. Pero vamos a cambiar algunos elementos que va a ser la palabra yo, ¿cierto? Sí, la palabra yo está en la posición 2. Eso para identificar que yo, con Mm. mayúscula,
posición la posición, cerramos. Acá tengo doble comilla, ya. Más la palabra, ya, pero acá tenemos que agregar el índice. Palabra punto index. El índice de yo. yo. Ya. Acá me está faltando un paréntesis. Y acá abajito tenemos que No la va a encontrar. palabra punto No son ideas mías. punto sort. No la va a encontrar, Ya. ¿cierto? ¿Sabe por qué, profe? Le falta una coma, son ideas mías. ¿Por qué él colocó, o es normal que vaya en palabra.add, dice yo, coma? Palabra yo, coma. Sí, sí la va a encontrar. ¿No la encuentra igual? Sí, la encuentro igual. Pero, sí tiene razón, porque tiene una coma. Sí. Claro. No la voy a encontrar. No la voy a encontrar Acá, pues, si no porque tendría que haberla declarado abajo en el index of. tenía que Como la yo, declarar coma. abajo, sí, correcto. Yo, coma. Ujú. Ya tenemos el sort, ya después tenemos que crear un nuevo ciclo, que sería el mismo de arriba. For each varying palabra. Ya, acá tenemos que crear las llaves. Console.write line paréntesis, y acá llamamos a la posición de la variable ítem. Profesor, Acá me faltó algo. index of, diferencia entre mayúscula y minúscula. Sí hay. Me puse mayúscula con minúscula en algún lado, ¿no? No, sí, pero la diferencia al momento de buscar la palabra. Mira, en Visual 2010 me generaba conflicto. Ahora no debería generar conflicto, pero siempre cuando uno pone un dato tiene que ser el mismo dato. A veces con Ya. los mismos espacios, porque tiene que ser exactamente de la misma forma para evitar algún dolor de cabeza en el futuro. ¿Ya? Sí, porque en el Porque- caso de que se compare con una variable que ingresó el usuario, claro, a veces el usuario es medio porfiado y no va a ingresar como se le muestra en pantalla que debiera ingresar. Claro. Ya, ok. Profe, disculpe Pero- una consulta. En el Dígame. caso de que yo lo hice, o sea, estaba haciendo este ejercicio, pero estoy topado aquí porque yo lo hice que cada uno, o sea, que yo ingresara las palabras, ¿ya? Ya. Y aquí en el método del console right now, la palabra yo está en la posición. Para que imprimiera ahí la palabra yo lo hice con un console red line, ya que fuera indicando. Ya. Ahí esa palabra yo, si quisiera que escribiera solamente la palabra del índice, o sea, un ejemplo, la palabra yo, para que saliera ahí dándole la indicación de que reproduciera lo que yo escribí. ¿Cómo lo debería hacer? No entendí la última parte. ¿Usted quiere escribir lo que usted reprodujo? Claro, pues yo quiero escribir porque como yo agregué las palabras, Ya agregó ya las palabras. por teclado,
yo quiero poner la palabra y quiero escribir, no sé, por un ejemplo, en este caso sería el índice 1 de la palabra soy, por dar un ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo hago para que se imprima lo que está escrito en el índice 1? ¿Es tal como está arriba? Palabra, entre paréntesis 1. Sí, efectivamente, tal cual como está ahí. No sé si voy a devolver un poquito más arriba. Tal cual como está acá. Mira, terminemos el ejercicio y empezamos a depurarlo entre todo el grupo. ¿Ya? Porque queda un par de líneas. Ok. ¿Ya? Ahí empezamos a ver de qué forma lo podíamos haber hecho mejor o de qué forma podemos mejorar. Porque ¿qué nos falta en este ejercicio? Tenemos que buscar la posición, la palabra yo está en la posición. A Está en la ver, posición que 3. Ah, porque tenemos. lo reordena. Es que está primero el ordenador, el sort, Sí, y después de quedamos. ordenar hay que indicar dónde está la palabra yo de nuevo, pero eso es más o menos lo mismo que el anterior, porque es palabra.index of. Sí, reiterar Y ítem, ítem, ya. Nosotros está marcando acá error. Le falta el punto y coma después de palabra, profe. A ver, ¿será eso? No, no, que el for each no lleva punto y coma. no, pero es que están las llaves mal puestas, profe. Después de palabra sort, palabra.sort tiene una llave, una apertura de llave, y esa debería ir después del for each. Y Palabra luego punto sort. aquí arriba la palabra.sort, un poquito más arriba. A ver, ya, palabra Está el punto for each sort. dentro Ya de la tenemos palabra. esta llave. Ya, sí, 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 está bien. Ahí. Ya, Eso va y ahí. después tenemos que Claro. for each tenemos el console. Ya tenemos la llave ahí al revés. Sí, es que esa llave está equivocada al otro lado. Y Y ponerla abajo. abajo. Ahí sí. Ahí se ordena. Ya, tenemos console right line item, ya. Tenemos, después tenemos que mostrar la otra parte que es la console. Punto right line. Line, paréntesis, comillas. Y tenemos que escribir la palabra yo está en la posición. Acá arriba tenemos yo está en la posición, es lo mismo. Sí, el mismo, es la misma instrucción, profe. Sí, la misma Lo que pasa es instrucción. que va a cambiar el resultado porque como se reordenó el arreglo en orden alfabético, va a quedar en una posición distinta. Ya, tenemos que conservar la palabra yo. Ya, tenemos que utilizar ahora palabra punto reverse. Ya. Ya. Palabra punto. Tenemos que cambiar el rango. Debería ser remove. Ya. Y acá ponemos las posiciones. 0 a las 2. Coma. Y aplicamos nuevamente el ciclo for each. For each con este
En el console write vamos a agregar la variable que es item más tenemos que cerrar una llave. ¿Ya? ¿Qué me estaría faltando? La palabra. ¿Y eso qué es lo que hace, profe? Ahí remueve las posiciones 0 y 2. Sí, claro. La primera y la tercera. Claro, la va a reorganizar según el índice que le estoy dando. Se cayó, parece, ¿o no? ¿No? No. No. Ya, entonces después tenemos que tener el console texto vacío. Tenemos que. ¿Cuál era la otra pregunta del. Se me cerró la hoja del ayer. Está en... Porque me falta otra palabra. Yo soy la posición index palabra. Ya está bien. Soy yo. Ahora ya está. Hay Hasta una. luego. Contenido, dar la vuelta. Dar la vuelta y Para eliminar la- todos. Y después la frase hasta luego no está. Creo que eso aparece igual. Sí. La frase Vamos a hasta luego eliminar no está. la posición 0, la posición 2 y creamos un for each ya donde traemos la variable items en la palabra y la hacemos ya nuestro vacío. Después empezamos nuevamente con un console write ya y vamos a aplicar un if, una condición. Y vamos a decir si la palabra contiene hasta luego, entonces vamos a escribir la frase hasta luego. De lo contrario, no está. De lo contrario, no está. Y vamos a mostrar inmediatamente el dato que va a estar en la posición 0 de la variable palabra. A ver, ¿cómo sería? Entonces estamos en... Ya. Right line. Ya. Right line. Ya. Sí. Tengo el cambiado el teclado acá en mi computador, se me pierden los símbolos. Ya. Sí, la palabra punto contains contiene tiene que estar escrita de igual forma como decía su compañero, hasta luego. Cerramos esto. Deberíamos escribir la frase hasta luego.
Hasta luego, no voy a poner Rifle Detail. Hasta luego. Luego ya cerramos paréntesis, punto y coma. Y posteriormente, ¿qué nos estaría faltando? El dato la inmediatamente mayor Claro, es el 1. Hola. ya esto console punto writeline. Decimos que no está, que no está. El dato mayor es el Ramos y acá traemos la variable. ¿Cuál variable traemos? Entonces, Palabra. palabra. Ya. Hacemos variable palabra. La palabra, pero me tengo que traer. Voy a robarlo por 7 arriba porque no me salen. Variable palabra. Y le voy a poner el índice en la posición 0. Cierro punto y coma. Y ¿Y eso? parece que falta algo más. Parece que no. Vamos a hacer la prueba. Ver cuántos errores tengo. ¿Cuántos errores hay acá? Voy a proyectar el... No se ve la pantalla negra, ¿cierto? No, hay que recompartirla. No Recompartirla. Compartirla. Ujú. Es la misma. Ahí tenemos. La primera negra. Ya tenemos esta de acá. Ya cuando la ejecuté, se salió. Ejecutar de nuevo. Ahí sí. Ya, ahí está el dato como me lo muestra, porque lo ejecuto y automáticamente me muestra eso. Dice, Hola, soy hola, yo. soy yo. La segunda palabra es soy. Hola, ¿cómo estás? Soy yo. La palabra yo está en la posición 3. ¿Cómo estás? Hola, soy yo. La palabra yo está en la posición 3. Hola, ¿cómo estás? Y la frase hasta luego. No está, el dato es mayor a 1. ¿Está bien? ¿O hay algún error ahí? Sí, en el... No, está bien. Ya me he desordenado. La única duda es que yo pensaba que cuando te lees la primera vez la palabra yo está en la posición 3, pensaba que leía la primera hola soy yo que estaría en la posición 2, 0, 1, 2. Pero entiendo que está leyendo la de el que dice hola, ¿cómo estás? Soy yo. Ahí está leyendo porque esa está en la 3. Y por eso Sí, después repito lo mismo atrás, o sea, las mismas posiciones. sí, Sí, Claro. lo que pasa es que insertaron, que parece que el índice una frase más que era el ¿cómo estás? Que se sí, inserta. hay una línea que está de más 2 veces. Es la línea que está acá, que la hicimos 2 veces. A ver, déjame La palabra compartir. soy yo.
Compartimos esta. Ya. Esta. Lo creamos 2 veces. A ver. Ahí, profe, yo creo que debería, lo que el ejercicio debería hacer es mostrar la operación que se hizo antes. Sí, pues déjame abrir el ejercicio porque no lo tengo acá a mano. Déjame abrir el ejercicio. Profesor, una consulta. La consulta es. Dígame, que no se escuchó cortado, se escuchó la palabra ta, igual que los ejercicios que estamos haciendo. Aquí mira una consulta por ser en donde dice la palabra yo está en la posición, pero muestra la Ya. posición de la raíz, no la posición en sí numérica de la palabra. Por ser, si fuera por palabra sería la posición 4, pero claro, entiendo que en la raíz es posición 3. ¿No debiera mostrar el 4 como la posición? Y hagamos Claro. una prueba, pues. Cambiemos el... De hecho, por ejemplo, este ejercicio yo no lo tengo resuelto, no me lo entregan resuelto, lo estamos haciendo con varias Profe, cosas que teníamos acá. Ya. quizás cuando imprimamos tendríamos que ponerle el +1. Tendríamos que se escuchó cortado. Lo que decía él, que como muestra la posición del índice y no la posición de la palabra como la estamos viendo nosotros numéricamente del 1 en adelante, tendríamos que poner Sí. en la impresión quizás la palabra +1 o la posición Sí. +1. Acá nosotros tenemos la impresión solamente la palabra más el índice yo. Sí. Por eso, pues, index Tenemos yo, la palabra más 1. Esa podría ser la palabra más 1. Más el índice 1. Porque acá tenemos la segunda palabra es, veamos el resultado. La segunda palabra es, ¿cómo lo muestra? La segunda palabra es soy, ¿ya? Cuando yo lo ejecuto, me muestra la segunda palabra que es soy. Que acá tenemos la palabra 1, 2, 3, ¿ya? La palabra soy me la muestra con texto, soy, ¿ya? Y después nos pregunta la palabra yo en qué posición está. Y acá, entre comillas, me dice que busque la palabra yo, ¿ya? Y acá la posición sería 1, 2, 3, ¿ya? Y si lo ejecuto, me debería mostrar el número 3, ¿ya? Que efectivamente dice la palabra yo está en la 3. Es que se supone que está recuperando la palabra del a raíz, pero después de habérsele agregado la palabra ¿cómo estás? entonces debería modificarse. Debería variar la posición. Si al ordenarla, A ver, en la primera consulta dice, hola, soy yo, la segunda palabra es soy, ¿ya? Según lo que indica el texto, debiera imprimir soy, ¿cierto? ¿Ya? ¿Mm? En la segunda dice, hola, ¿cómo estás? Soy yo. Dice en la impresión de pantalla, la palabra yo está en la posición 3, ¿ya? Y acá tenemos 1, 2, Sí, lo que pasa es que está leyendo el 3, índice. 4. Sí está leyendo el ¿Ve? índice, Ahí ¿ya? se ve, po. Pero Está está leyendo el índice. Sí, Está leyendo el índice está leyendo el porque índice. en la primera, cuando dice la segunda palabra es soy, lo que yo podría interpretar es que la segunda palabra está o el soy está en el índice 2, ¿no? Sí, correcto. No, o Sí, sea, correcto. 0, claro, algo así. Sí, en RAI Sí. igual yo. Por eso le decía yo que cuando imprima la posición, porque ahí le muestra el número del índice, po. No podemos imprimir ese número +1 para que nos dé la posición exacta de la palabra yo, está en la posición 4, que es la que debiese mostrar así como nosotros leemos.
Porque entendemos que Claro, está ¿no? entregando la posición 3 que se refiere a la posición 4, pero el usuario no lo sabe. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que estoy viendo acá es que está leyendo la posición 3 de cómo nosotros agregamos las palabras al principio, ¿ya? De la raíz. Hola, soy yo, y me está tirando el número 3 de ahí, ¿ya? Y lo que usted dice tiene razón, pues. Debería leerlo en la posición 4 de cuando después agregamos la nueva palabra, ¿cómo estás? Porque insertamos después una palabra. Sería, hola, soy yo, ¿cómo estás? ¿Ya? Y debería agregarlo en la posición 4, ¿ya? Porque solamente me está tomando el índice. ¿Se escucha, no? ¿Se entiende? Sí. Tienen razón, Sí. ¿sí? Sí, sí, se Ya, entiende. ya. ¿Cómo lo agregamos? ¿Qué hacemos acá? Comparta el programa, profe. Chuta. Por eso decía yo que cuando imprimiera por pantalla, hacer la operación de que el índice, el número del índice, que en este caso es 3, más Ujú. 1 se imprima por pantalla. Ahí solucionamos el problema, porque si quisiéramos referirnos al índice desde un número que nosotros ingresemos, desde la cuarta posición, para ingresarlo y no se salte un espacio, tendría que ser 4 menos 1. No sé si se entiende. Sí, ¿A dónde le sí se agregarías entiende. tú el más uno, Francisco? Es que lo que pasa es que ese es el punto, po. Acá abajo, más abajo, profe, donde usted dice consola, la palabra yo está en la posición número, palabra index, más 1, debería ser. O sea, porque ahí nosotros estamos imprimiendo en el trabajo, o sea, la parte de arriba usted está imprimiendo por pantalla la posición de la palabra, en la posición en el índice, Sí, ¿cierto? sí, estamos claros. ¿Ya? Pero queremos, después que le agregamos la cuarta palabra, bueno, que se nos corre un índice. Mm, ¿Ya? Sí, se corre el índice, por eso marca 3. Sí, Porque marca para la las mismas posición de palabras. la memoria, no la posición que está la palabra escrita. Sí. Entonces, tendríamos que agregarlo acá, palabra index más 1, acá en el right line. Esa, ahí debería hacerle el más 1. Pero sin el índice, po, porque no botamos el índice. A ver, Es que por eso le digo, pues, yo ahí en donde dice palabra más 1, index, no lo toma. eso cómo podemos hacer para que A ver, al número del índice le podamos sumar 1. Claro, porque el index of se refiere al del índice. Valga la redundancia. Redundante. Quizás habría que hacer un método. puede ser, pero sería mejor ordenar arriba. Sí. O colocar un index of más 1, efectivamente, como una operación matemática con el número, con el valor Pero numérico del déjame ver índice. si Claro, funciona a eso me refiero el yo, último índice. porque ahí se actualizaría siempre, quedaría automático para siempre. Una posición 3, 3, 3, está bien. Index of. Profe, le pido un favor. Dígame. ¿Me podría mostrar la parte de arriba del programa que lo estoy tratando de replicar? ¿Ya? Ya, ahí nomás, profe. Vale, gracias. Pablo, sé sincero y di, lo estoy tratando de copiar. Que No, sí, replicás, broma, copiar. Eso estoy haciendo. Pero no es No, copiar, si quieren quiero ver cómo le funciona acá envío y el si lo puedo código, replicar. sí. Sí, la idea es que, bueno, también es enredado, sí, estamos con cosas. Ver la forma de que podamos todos interactuar, ¿ya? De eso se tratan estas clases, no se tratan de que yo le entregue el trabajo y me lo manden, porque a mí la nota de verdad que no me importa que todos aprendamos, ¿ya? Porque acá hay retroalimentación de ambos. Ustedes, hay muchos que trabajan en diferentes cosas, ¿ya? Por lo tanto pueden aportar diferentes Profe, ideas. ¿Mm? profe, disculpe, estaba pensando en la solución de lo que estábamos hablando recién,
Y quizá Ya. antes del texto crear una variable X, da lo mismo, que diga que index of yo o el index of yo es igual a, le va a dar la posición, más 1 y después imprimir, o sea, imprimir por pantalla solamente la variable. Sí, se puede hacer. Sí. Y ahí solucionamos el problema al tiro de... Ya. Ya, a ver, ¿cómo lo hacemos? Dame un segundito que me estaban preguntando otra cosa de la pega. Un segundito. Le pido disculpas, pero no pensaba que hoy día iba a tener tanta pega. No, no se preocupe, profe. Ya. Está bien, sí, justamente por eso lo quiero copiar, porque quiero ver si lo puedo cambiar. Ya. Hagamos una cosa, pues. Le mando el código y ahí tienen para trabajar en el código. Sí, puede Para ser. que no estén sacando el de pantalla. ¿Ya? No, lo que pasa es que quería aprovechar ahora que estamos aquí para compartir la pantalla y ver si podíamos entre todos a lo mejor meterle cuchillo. Ya, metámosle cuchillo. ¿A dónde los vamos? Vamos a crear una variable, como decía, ¿quién decía? Francisco, Sí, Fernando. Francisco. Ya. Vamos a Profe, crear ya la ahí tengo variable. la solución. ¿Quién dice yo? Yo, ¿Pablo? Rafael, mire, dice, ya Rafael. la palabra yo está en la posición, cierre de comillas, más, abrir paréntesis. Cierre comillas, ya, abrir paréntesis. ¿Acá? No, ¿Ya? no, cierre comillas después del signo más y antes de la palabra. ¿Ya? Ahí, paréntesis de apertura y cierre paréntesis al otro lado, antes de las comillas. Pues. ¿Quiere agregarle ¿Ya? un 1? Y junto al cierre del paréntesis de la palabra yo, agregar otro signo más y el 1. Y el 1, claro, que está sumando Ya, el 1 al índice, sí. es una operación matemática, pero entre paréntesis esos paréntesis Ahí, grandes. debiera solucionar el problema. Veamos. Excelente. Voy a compartir la Pantalla. Sí, hay que dar 4. pantalla. Ya. Ya. La palabra yo está en la posición 4. ¿Ya? Un aplauso para ese hombre. Hubiese visto, hice hasta la ola, Oye, a pero propósito, ¿cuántas personas hay conectadas, Pablo? Hay 11. 11. Ah, súper, para ser primero de mayo. Sí. Ya, entonces, bueno, la palabra en la posición 4, después la palabra yo está en la posición 3, ¿ya? Y ahí tenemos que modificar de nuevo. ¿Para qué se repite? No sé si me equivoqué ahí. ¿O está bien según el texto lo que pide? No, es que está bien ¿Cuántas porque cosas lo pide que el estaba texto? pidiendo era la posición de los índices, pero Sí. a pedido del público lo que hicimos fue mostrar la posición de la palabra que se La ve. palabra, sí. No, Fue súper. pedido el público. Está bien. ¿Qué dice el público? yo trato de verlo cómo lo va a ver el usuario, por eso decía, o sea, pienso que si le ponís, claro, la palabra yo está en la posición 3, todos nosotros, como estamos programándolo, lo vamos a entender. Pero esto es siempre pensando en un usuario, porque un usuario va a contar y va a decir, Exacto. no, está en la posición 4, no en la 3. Son 4. Sí, Ya, no, el está súper público. bien. Ese es el público. Pedro Francisco. Francisco Espera un y segundito. secundado por Pedro. Está bien. Pablo, después, ¿dónde vas a compartir esto? Que tengo casi todo listo, pero me quedé pegado en algo y no caché qué lo que era.
El video Eh, en Microsoft Stream, pero lo voy a descargar y voy a ver si lo puedo enviar, aunque quedan normalmente muy pesados, entonces como bien difícil enviarlo. Normalmente uno lo sube a Google Drive y después comparte el link a Google Drive. Pero queda también, voy a ver cómo puedo hacer para compartir el video en Microsoft Stream, que uno puede enviar el enlace y dar acceso a las personas para que puedan descargarlo. Yo, si no le molesta al profe, pensaba subirlo al, ¿cómo que se llama? Al link de los videos que subíamos de la clase del semestre pasado, que está en YouTube. Si es que no le molesta, no hay problema si y ahí, porque en no hay realidad problema. es bastante pesado y grabar todas las clases igual va a ser, no sé, un gasto innecesario de espacio. También es buena idea. Y ahí las puede ver cualquiera desde donde quiera también. O sea, el profe es youtuber. No soy youtuber, yo soy de otra área. Es un millennial. Tampoco. No, yo soy de otra área, no me gusta aparecer evito aparecer en público, o sea, En streaming. en streaming. Yo ando de incógnito en las páginas. No es youtuber. No soy youtuber. Hagamos bueno, vamos a alcanzar a ver un ejercicio más hoy porque me están llamando, tengo que irme por la oficina. ¿Puede ser el del sort list, profe? Ahí yo estoy pegado, tengo listos los otros tres, pero el del sort list El estoy pegado. sort list, ¿cuál es? Sort list. Era el 4 parece, ¿no? Sí, el ejercicio 4, ordenar la lista. Comparta la pantalla, profe. Sort list. Estoy cargando en un escritorio blanco. Sort list. A ver. Ya. Sort list. Sorted list, voy a crear una variable sorted list. Vamos a utilizar palabra igual como variable. ¿Me escuchan o no, cierto? Sí. Voy a seguir bajando esta cuestión como sorted list. Ya. Un nuevo sorted list. Hay un compañero que preguntaba en el WhatsApp, dice, no se me escucha, pero le pueden preguntar si es necesario hacer el documento explicando los 5 ejercicios, por favor. En el documento tiene que ir no explicando los ejercicios, sino que tienen que poner el código y los prints de pantalla de los ejercicios resueltos, el código en print de pantalla y los print de pantalla de las ventanas del sistema, ya los resultados. Y obviamente tiene que estar ordenado, como la pauta lo dice, pero explicar cada ejercicio no. Ok, profe. No, ahora tengo un error yo. Profe, yo creo que lo mismo que cuando escribió el array, le falta activarlo, ¿no? Sí, me falta activarlo, pero sorted list. Ya, acá está el sistema de conexión. Ya. No te deja escribir, no te deja registrarlo si no está como debe ser, mayúsculas iniciales. Ahí lo registras solo, no hay para qué escribirlo previo. Palabra, ya estamos utilizando la palabra igual. List, coma. Ya. Ahora vamos a agregar las palabras. Palabra.add. ¿Qué palabra eran la primera? Esto es un ejemplo de sort list. O Ya. sorted list.
Esto es un ejemplo de sorted list, ¿ya? Esto es un ejemplo, ya vamos a crear, a ver, arriba una letra B, coma, y acá adentro es palabra, punto de D, agregar la palabra, comilla, crear el índice A, coma, comilla, esto, comilla, punto y coma, palabra sortelis, a ver si tiene así. Ahí debiera ir un ejemplo de, ¿no? Sí. Esto está dentro de comilla, sortelis, punto y coma. Ya, y en palabra, punto add, deberíamos agregar comilla, tenemos A, B, debería ser C, coma, y un ejemplo de ¿ah? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que imprimirlo y vamos a utilizar un método que vamos a llamar palabra.getB, console.writeLine, sí. No, vamos a llamar a la variable palabra punto un método this getB index. Y ahí vamos a agregarle índice 0, ya, cerramos paréntesis, punto y coma. Ya, copiamos lo mismo. ¿Cuántas palabras son? Son 1, 2, 4. Cambiamos el índice 1, 2, 3. ¿Ya? Ya. Space, qué güey. Salió más desordenado, pero funcionó. Voy a... Esto parece, ¿no? No sé el código, el mismo código. Consola de población. Ya. Ahí está el dato que muestra. Esto es un ejemplo de sorted list. Ya sale un espacio más corrió. Pero ese sería básicamente el resultado.
O sea, utiliza dos argumentos el método. Y el primero es Correcto. el índice. Sí. El primero ordena por el primero. Y el segundo es el dato almacenado. Correcto. Sí. Mira, eso es lo que o sea, en el fondo son cómo operar con algunos métodos que trae la colección de Visual. bits. Ya por lo general, cada vez que creen algún método, ya tienen que agregarla a la colección. Hay colecciones que se cargan automáticamente. Ya, yo no necesito escribir la palabra completa o todo el método. Agregar algo más. A ver, me quedo acá algo. Acá modificar accesibilidad, private, static, mancha. Que también puede ser private. Cambio de documento, proyecto. Ya. Y eso fue, muchachos. Al menos por hoy día no voy a poder seguir porque me están llamando de la oficina, donde se envía el terreno. Así que si quieren le mando el código para que lo chequeen y la idea es que lo ejecuten en sus computadores, ¿ya? Como les digo, lo importante para mí es que sepan hacerlo y empiecen a entender algunas cosas. No que me manden el print de pantalla y se saquen 100%, ¿ya? Porque para mí la nota no es lo fundamental, sino que lo primero, la gana de aprender. Lo segundo, bueno, el entender que si están estudiando una carrera que tiene que ver con informática, programación o desarrollo o ingeniería, ustedes tienen que estar siempre tratando de aprender, ¿ya? Y es lo que están haciendo ustedes ahora. Están un 1 de mayo, ¿ya? Un 1 de mayo conectados, tratando de aprender para un trabajo, que eso es valorable. Por lo tanto, por eso yo les preguntaba cuántas personas hay conectado hoy día, porque hoy día yo imagino que están todos en sus casas, con sus familias, algunos se movieron a asado con sus familias, aunque no se puede mucho, pero igual se agradece el tiempo, la disponibilidad que tengan, ¿ya? Eso No, igual, y- profe. Yo Sí, creo que porque vamos a dejar dos telepresencias en la semana. Podría ser una el martes tengo clase a las 7. Tendría que ser el miércoles, viernes. Sí, me Miércoles, parece bien. viernes, ¿ya? ¿Ya? ¿mismo horario? Hay algunos que me han enviado, sí, el mismo horario, que me han enviado los trabajos, no se los he podido revisar porque estaba cerrando unos módulos que tenía con 150 alumnos, son 3 cursos, por lo tanto he estado con un poquito de pega, ¿ya? Y ayer salí, pero muerto, salí rendido ya porque terminé a las 11 de la noche con la plataforma que se cae, no se cae, se cae, no se cae, no se cae, no se cae, y uno pasa pura rabia al final. Y al final me senté a revisar los trabajos y me quedé dormido, así que le pido disculpas a los muchachos por no haberle revisado los trabajos, pero mañana en la mañana van a estar revisados, ya las personas que me enviaron. ¿Ya? Ya, profe, gracias. No, se le agradece, profe, Juan Pablo Gómez en la misma lógica de antes de que usted nos menciona, usted tampoco tenía la obligación de estar aquí conectado con nosotros un 1 de mayo, pero yo creo que este es el mejor ejemplo de lo que significa trabajar y tener vocación por lo que uno hace. Así que gracias, profesor, Sí, por no, haber puesto a mí me su... gusta esto, o sea, yo me voy a quedar más tiempo, pero se cayó un MinSal acá en Antofagasta y justamente donde están tomando los exámenes del coronavirus, así que tengo que, ya envié a la gente a reparar, pero tengo que me levanten el servicio, si no después me llama mi jefe, me llama el gerente y me empiezan a presionar, hoy me mandan a mí a terreno y yo no quería terreno. Sí, no hay No problema, quiero ir al profe, MinSal no. hoy día. Agradecido por el Así que tiempo. se le agradece la disponibilidad. ¿Ya? Si quiere, profe, comparta el código en el mismo WhatsApp. A lo mejor es más corto que estar esperando el envío. Le coloca copiar, pegar nomás y así la hace más corta. O incluso esta cosa te metió en un chat, si no me equivoco. ¿Tiene chat? Sí, El a ver, Teams. déjame ver Sí, si- pero parece que por lo menos a mí tienen que activarlo. Dice, solo puede hacer si te lo activa el propietario. Sí, tampoco lo tengo activado, al menos en esta sesión. Y el propietario es Yo. ese Yo. Pablo. Puedo enviarlo al WhatsApp que me sale más fácil. Yo cacho. Déjeme enviarlo de inmediato
antes que se me quede en el tintero. Activar subtítulos. Ya, de ahí voy a investigar cómo se activa el chat de esta cosa. Pero está el WhatsApp, así que al final. Aprovechar de agradecerle, profe, usted es como el primero que se ha dedicado como a enseñar en realidad y se valora bastante. La verdad que he aprendido más que en bastante tiempo que llevo por acá, así que de verdad yo muy agradecido, en serio. Puta, yo siento una deuda con ustedes, ¿ya? Yo siento una deuda con ustedes porque yo siempre he hecho clases presenciales. Acá en Antofagasta la hacía cuando estaba en la carrera de ingeniería en desarrollo de software. Ya yo hacía programación, base de datos y un montón de asignaturas, ¿ya? Y hacíamos hartos proyectos, ¿ya? Y me siento así como con la deuda, de como esta clase es en línea para ustedes y no es telepresencial, porque en otros cursos yo tengo telepresenciales, ¿ya? Donde yo tengo que estar por calendario conectado, no sé, pues, 3 veces a la semana y la cierta cantidad de horas. Por eso que yo me siento en deuda con ustedes y trato de hacer por lo menos 2 clases a la semana para poder entregarles algo para poder llegar a lo que yo quiero llegar. Yo siempre quiero entregar un poco más de lo que dice el módulo, ¿ya? Yo leí la planificación del módulo y encuentro de que podemos avanzar rápido y podemos llegar a conectar bases de datos, que es lo que me interesa, que trabajemos con un servidor que yo tengo de prueba y podamos generar conexiones de afuera, cosas interesantes que a ustedes les van a servir bastante. Por lo tanto, por eso que quiero hacer 2 clases online en la semana. Vamos a ir aumentando la hora, ¿ya? Yo creo que vamos a quedarnos 2 horas el miércoles y el viernes, de 6 a 8, o hasta donde podamos, para poder ir avanzando más rápido. Por eso que para mí no es importante que me entreguen un copy-paste del trabajo, sino que después lo podamos aplicar en las cosas que vienen, ¿ya? Porque son más interesantes que los trabajos, ¿ya? Son pequeñas aplicaciones las que estamos viendo, pero lo interesante es que lo orientemos a los temas que están de moda, ¿cachai? Que utilicemos algunos scripts, utilicemos Bootstrap, que empecemos a integrar varias cosas, JavaScript, que ya lo vieron, y podamos agregar algunos objetos, generar cosas un poquito más complejas, ¿ya? Estoy mandando el código ahora. Van a ponerme tan latero. No, dale nomás, profe. Además de que yo lo que quiero, no sé si los demás pueden, pero después de que el profe envíe el código, nos quedemos igual conectados y ver si podemos ir descubriendo, por lo menos para homogeneizar conocimiento. Hay algunos que saben muy bien lo que significa for each, otros no saben lo que significa for each. Y cómo funcionan los ciclos. Y algunas otras instrucciones que aparecen en el código del profe, que pudiera ser interesante que pudiéramos compartirla y poder explicarla a los que más, sobre todo quienes más manejan el lenguaje. Profe, cortito, antes que se conecte aquí Juan Pablo Donoso al habla, yo le mandé un mensaje porque tengo una duda con el trabajo de la semana 3. Le comentar todo eso, le mandé un par de mensajes porque tengo una duda con el tema de revisión, si después lo puede revisar cuando pueda. Ya, le pido un favor, ¿me puede mandar al WhatsApp del grupo, que su nombre es Juan Pablo Donoso, y revisar para tenerlo registrado? No hay problema. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ya, pues, estimado, los vemos entonces el miércoles. Yo voy a dejar el anuncio en la página, ¿ya? El código anterior, el profe, el código del programa anterior no lo tiene. Ah, sí lo tengo. El del programa anterior era no el que hizo ahora, el del... El primero. El primero, sí. El primero. Déjeme dejar de compartir. Ya, y lo voy a enviar de nuevo. Este era el ejercicio clase 1, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto hicimos? ¿2 o 3? Ya ni me acuerdo. Hicimos 3. 3. Entonces le voy a mandar los 2 códigos. Hicimos el array list y el sort list. El de la edad, ¿cierto?
lo que sigue lo vaya a grabar la conversación que pretendes hacer, porque yo por lo menos no me puedo quedar ahora, pero para poder verla más tarde y tratar de... Además, no, si de hecho no he cortado la grabación, la continúo y sea todo parte de la misma grabación. Ahí está. Ah, no, yo la corté la grabación, yo dejé la grabación hasta adelante cuando terminó el profe. No, yo voy a seguir, yo he continuado, la grabación sigue, tiene 2 horas 23 minutos, voy a continuar con la grabación. Ese es Ya, el primer, el Después segundo. lo subo a YouTube, al canal del profe youtuber. No sabía que tenía canal, profe, lo vamos a buscar. No tengo canal. No, yo No tengo tengo el canal, canal si yo- que hicieron crear el semestre pasado. No sé si Sí, no. Mándalo por Francisco Ah. al WhatsApp. Ahí por eso, pues cuando lo suba Cachetear. les voy a mandar el link a todos por el WhatsApp. Yo tengo un canal. Ya, ahí me pueden buscar por internet, por ahí, por la dev web, por esos lados. Ay, ahí anda. Está viendo porno. De verdad que no está quedando grabado. Vendiendo riñones. Está vendiendo riñones, claro. Ahí está, po. Ahí está el profe que dijo delante, que ahora con el tema del Igual COVID es- ahora no ha podido hacer pitutear. Claro, ahí está el pituto. No, Que todos los riñones infectados. imagínate, Ahora no puede vender riñones, puta la puta. no puedo vender riñones. Se echó a No, perder pero el no negocio. solamente se venden riñones, se venden muchas cosas. No, y tampoco se trata de vender tampoco. A veces compro. Tampoco de comprar. Sino que No pitutear. vaya a terminar como el cangri nomás, profe. No, no, porque el cangre anda en otra onda. No, yo en ese sentido nada que ver. No, son... No me encima que al cangre se lo violaron, no puede ser. Ya, Estoy mandando el otro cosa. Ya, gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias a todos. Chao, chao. 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 Allá es Chao, la Pablo, parte gracias a dos. todos. Chao, profe, gracias. Chao, yo me voy a desconectar igual, Pablo, porque tengo que hacer algo. Ujú. Pero ahí nos vemos, muchachos. Muchas gracias por su ayuda. Vale, Que estén bien. bueno, igual cuídate, Pedro. Pablo, una consulta, cada vez que el profe quería efectuar la depuración, se iba a la parte del archivo y le ponía guardar programa CS. Si no lo guardo, ¿no me corre? No, sí te corre igual. De hecho, en la versión de Visual Studio 2019 te guarda en forma automática, por lo que descubrí esto en el camino. Descubrí en forma automática que cuando tú lo ejecutas, guarda. Ya, entonces algo me falló aquí porque no me corre, man. ¿Al final le descargaron todas las opciones al Visual o solamente la que dijo el profe en primera instancia? Porque como que queda medio cojo, man, al descargar solamente la primera. No sé si les pasó a ustedes. ¿Cuál? No, cacho, El no te Visual entiendo. Studio, cuando solamente marcas la primera opción Ah, y sí. tú después quieres hacer algunas cosas, yo me he dado cuenta que no están. Como que las otras son bibliotecas que van aumentando los códigos, creo yo, para que funcione de buena forma, porque estoy en la oficina ahora, tengo 3 computadores para ver cómo funciona el tema, y en el que tengo todo instalado, muchas cosas me funcionan que en el otro no. Pero de las que se han usado ahora en clase, ¿hay alguna que no te haya funcionado? Porque acuérdate que el system.collections viene con las dos primeras, con las dos que, bueno, yo no sé, yo tampoco, yo cargué, ¿cuáles fueron las que cargué yo? Espérame, déjame buscar las que yo... Pero ¿cuál instalaron? ¿Cómo se llama? El Visual Studio, pero instalaron solamente la versión, las opciones solamente para que tenga como las aplicaciones básicas de la biblioteca de Windows, o también instalaron, por ejemplo, las opciones que son para depurar con web, o también depurar, por ejemplo, con Netcore,
que va dependiendo de las librerías, porque por ejemplo, cuando uno instala, está la opción de, por ejemplo, instalar con todos los frameworks, que están los frameworks de Netcore, los frameworks de estándar, que se llama, que es el nuevo estándar que está sacando la Microsoft, y también la de Net Framework, que es la que estamos trabajando nosotros. También pueden ser por ahí algunas librerías que están dando vueltas. Por ejemplo, yo en mi máquina tengo instalado por tema de pega Netcore, ¿cómo se llama? Lo que son de fundamento en Windows, y bueno, y una de web, obviamente, que por ahí te puede ir el tema. Sí, no, si me di cuenta, así que ahora voy a tener. Lo que pasa es que en la pega que tengo no les voy a comentar qué hago, pero ando todo el día metido con la cagada del computador y tengo en mi casa la pega y uno portátil permanente y voy a tener que dejarlos todos iguales, voy a tener que descargar las otras opciones. No lo había hecho por el tema de que se demora 1 kilo, pero la verdad que ha estado bastante rápido. Yo creo que lo voy a tener que descargar y tener los 3 iguales, porque sí me faltan algunas opciones que uno sí me entrega y otro no. Mira, yo aquí cargué esta, que es el desarrollo de .NET, y Ya, el pues esa que no desarrollo la para tengo. dispositivos móviles.NET. Tampoco la Estas tengo. dos. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque decía que traía el compilador para Windows Form y aplicaciones en consola mediante C# y los demás lenguajes. Y este también está bien, me porque traía... son desarrollo de escritorio, tiene las básicas, las que se requieren, porque la otra que son ASP.NET y web, solamente te da las básicas te da el CLR para poder levantar Coton y IS. Entonces, Claro. desarrollo de escritorio es el que estamos utilizando nosotros ahora. Claro, entonces como trae el desarrollo, claro, trae tanto el escritorio como las aplicaciones de consola, como las aplicaciones de Windows Form, que son las que yo he estado usando. Igual cargué la para móviles, pensando en que en algún momento pudiéramos necesitar desarrollar para iOS, Android y Windows con Xamarin. Claro, y cargué otra más, ahí. Cargué otra más que está más abajo que esto. Esta es una imagen, así que no la puedo, no la puedo ver, sino que solamente... Te iba a decir que la corriera y... Claro, no la puedo correr porque es una imagen de pantalla solamente. Pero con estas dos debieran, o sea, de hecho incluso con esta, con la primera, que dice desarrollo de escritorio de .NET, debieras tener toda la colección de librerías necesarias para poder hacer por lo menos lo que hemos hecho hasta aquí. Son las mínimas, porque son de las System en adelante. Las otras te cargan, por ejemplo, otros juegos. Por ejemplo, Entity Framework, si no me equivoco, no viene con desarrollo de escritorio.NET. Esas tienen que cargarlas con ASP.NET y web, por ejemplo, que esos son de base de datos. Puede ser. Entonces ahí está, pues yo por lo menos cargué esta y con esta tengo la impresión de que tengo todo lo necesario para poder, para las librerías completas para poder trabajar en las tareas que nos han pedido. Ahora, de repente no es un truco, si de repente por qué motivo tienen máquinas que no les corre, por ejemplo, no sé, toda la instalación completa o por tiempo instalar completo del Visual Studio, lo que pueden hacer cuando estén ejecutando alguna librería en específico, utilicen el administrador de paquetes NuGet y tráiganse los paquetes específicos que requiere la aplicación que están corriendo y se ahorran harto con el tiempo de instalación. También es como un buen truco si de repente alguno, no sé, por qué motivo, póngale, pues está trabajando en Linux o algo, y están trabajando en alguna máquina virtual más limitada, les puede servir. Claro, puede ser, pero por lo menos para esto, mira, para no saturarnos un poco, porque como estamos empezando con la asignatura, igual hay gente que no ha programado, aunque todos debían haber hecho Java el año pasado, algo de Java, con lo de Java deberían tener alguna noción de las programaciones. Sí, pero fue bastante débil. Pero duda, lo de Java, ¿qué es lo que vieron? ¿Vieron, porque yo no tengo Java lo que es ramo acá, ¿vieron J2E, Spring o vieron solamente lo que es ya directamente jugar con la consola? Nosotros estuvimos programando en consola la mayor parte de las aplicaciones, de hecho todas las aplicaciones las programamos en consola y después hicimos conexión con base de datos. Y ahí... ¿Ocuparon JPA o ocuparon, cómo se llama, con otra Hibernate o con qué cosa hicieron la base de datos? No me acuerdo. No, nosotros lo hicimos solo consola. No alcanzamos a hacer nada más. Ya, buena. No, yo alcancé a conectar base de datos con el profe, alcanzamos a conectar base de datos, pero no me acuerdo muy bien exactamente cuáles eran todas las prestaciones que estaban en cada parte. Para base de datos estábamos usando MySQL, me acuerdo. Y lo otro eran puros programas de consola. Nada visual ni nada web. Claro, sí, inclusive me tocó, por ejemplo,
por la pega y me tocó que en un momento nos dijeron, ya, ahora todos programamos en Java con Spring, y fue como, chucha, aprende esta cuestión a palo. Y por eso les preguntaba. No, nosotros no, que yo recuerde, no. No, nosotros tampoco, inclusive harto de mis compañeros se fueron del online al semipresencial porque se dieron cuenta que pasábamos el ramo sin cachar nada. Sí, al final yo creo que del online que entramos el año pasado, yo creo que de los que yo ubico vamos quedando como 8, si es que. Y los demás, los otros migraron todos o se fueron al tema del semipresencial o presencial, porque la verdad que para ser honesto, padre, no. Puta, es que mira, yo te voy a ser re franco, en mi caso, porque a mí me gustó el tema del online, porque, puta, como les contaba, pues yo había estudiado antes, pues, y a mí en el fondo es como que ya, necesito el título porque ya como que me estaba cabreando que estaban pasando los años y algún día me lo iban a pedir, pues. Entonces, pero después yo decía, ya después hay que sacar la ingeniería, si no me equivoco con ingeniería, esa es PEP, pero cuando lo convalía. O sea, cuando me matriculé me prometieron de que uno podía convalidar. No sé si era verdad. Sí, no, si a mí me dijeron lo mismo. Sí. Ya. Sí, después convalida. Que esa es como la idea, pues. Bueno, en algún momento va a tener que ponerle pino. Para los que no cachamos nada en realidad. Sí, no, pero no es tan difícil, porque me he dado cuenta que acá igual no profundizan mucho en mucha lógica de programación, sino que es en las bibliotecas, porque lo que hay que ir aprendiendo son algunos métodos que vienen pregrabados, que vienen programados en las librerías que tiene Visual Studio, y esos son los que hay que ir aprendiendo con el tiempo. Por ejemplo, el punto add, que permite agregar elementos a un array list. ¿Ustedes saben la diferencia entre array y array list? Ahora me viene a cortar. No. Son varias cosas, porque el array, tú lo que haces son elementos de memoria que es de un tipo nativo. El array list depende de las clases collection. Y vemos que las list porque son más livianas. Igual que todas las que están ocupando, que son, por ejemplo, la sorted list, la stack, por ejemplo, que son otras implementaciones que se utilizan para de la clase collection, que dependen después el día de mañana, cuando uno hace ya trabajo más fuerte, dependen del uso de memoria, por ejemplo, el trabajo que tiene memoria, de rescate de pila, salida de pila, o estructura de datos. Por ejemplo, pues la gracia que tiene el array, por ejemplo, que el array tú lo trabajas contra un tipo nativo. ¿Cuáles son los tipos nativos? Cuando tú te quedas, por ejemplo, en el Visual Studio, lo que te va a hacer con palabrita azul, esos son los tipos nativos, que eso derivan directamente de la clase Object. Tenéis, por ejemplo, los tipos que son objetos directamente, que es, por ejemplo, de las listas, por ejemplo, bueno, en C# pasa algo divertido, que, por ejemplo, string, en verdad, son arreglos de char, que te lo venden como que fuera el objeto nativo, pero en verdad dentro es una clase. Son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Pero esa es la gran diferencia. O sea, el array es conjunto, por ejemplo, de dimensiones dentro de un nativo. Del array list es una clase que se instancia sobre un tipo nativo para poder llevar objetos. Ya, entendí la mitad, pero está bien. habla rápido, Juan Pablo, está bien, pero yo creo que lo que dijo es lo correcto, pero desde el punto de vista de operación básica, por lo menos como yo lo entiendo, es que el array puede ser un arreglo, un vector de variables, de elementos de una misma variable, que es limitado, que tiene un límite. O sea, yo, por ejemplo, puedo definir un array como las edades de 5 personas, como lo hizo el profe delante en el otro programa, y que tiene exactamente 5 posiciones, porque yo la declaro como un arreglo de 5 posiciones. Claro, porque lo que pasa... pero espérate, Juan Pablo, para, pausa, déjame terminar. Dale. En cambio, el array list es dinámico, o sea, tú vas agregando elementos y en la medida en que se van agregando elementos se va redimensionando el arreglo de ¿cómo se llama?, de variables, de contenido, y mientras más se agregan, más elementos se agrega, entonces eso permite ocupar el espacio justo y no reservar espacio de memoria. O sea, si yo tengo un arreglo y digo voy a guardar 20 notas, entonces llego y defino un array de notas que tenga 20 posiciones, que serían de la 0 a la 19, yo estoy reservando en la memoria del computador 20 posiciones.
Mientras que con el array list yo digo voy a guardar notas y los coloco como array list, pero si de pronto solo ocupo 5 notas, significa que voy a ocupar solo 5 posiciones dentro de la memoria, mientras que con el otro voy a estar ocupando igual las 20, aunque no las ocupe, aunque no las use todas. Esa es más o menos la lógica de la diferencia entre array list y array. Ahora, la gracia es que los array, yo como tienen un índice definido, yo puedo buscarlos rápidamente dentro del mismo, con el mismo índice, el contenido de todo el vector. En cambio, en el array list hay una serie de métodos que estoy descubriendo aquí, que yo no cachaba para nada, donde yo puedo ir y puedo ordenar, puedo buscar, puedo insertar, puedo eliminar, puedo hacer varias operaciones más, me imagino yo que deben estar disponibles en la librería. Bastante Claro, más es que lo que pasa digerible es la que- explicación. Gracias. Claro, es así, en cierta manera es eso, porque por ejemplo, creo que te explicaba, por ejemplo, el tema de los tipos nativos, o sea, el array te permite guardar, como decís tú, vectores de espacio específico de tipo nativo. El array list es una clase que tú instancias de un tipo nativo, o puede ser un tipo compuesto, puede ser de un objeto, una clase, o también otro array de lo que a ti se te antoje, porque eso deriva de la clase object, que es la clase madre, y ahí va la lista. Ahora, bacán sería si algún día el profe, por ejemplo, explicara, por ejemplo, lo que es lambda. Lambda son sentencias que tú puedes jugar dentro de una lista y puedes hacer búsquedas como fuera en SQL. Esa es la gracia. Entonces tú realmente puedes buscar, no sé, dentro de una lista, dentro de si tiene objetos que tengan, por ejemplo, la palabra dentro de un atributo tanto. Y justamente la array list te lo permite. Esa es la gran gracia. Ya, y la otra era sobre el for each, que ahora me acordé también. Ese era, me acuerdo que lo investigué la otra vez, porque normalmente esta sentencia for each, entre paréntesis, yo ya les dije, yo soy un dinosaurio que programaba en COBOL y en Fortran. Entonces, en la Hoy día muy sentencia peor for el each, mercado. la sentencia for each no existía. Sí, de hecho, los programadores en COBOL son súper cotizados. La sentencia for each no existía, existía solamente el for, como parte de los bucles que podían estar disponibles. Y el for era bien simple porque en realidad definía un ciclo finito donde yo colocaba un inicio y un final. Y colocaba for desde for i igual 0 hasta for i igual 19 en el caso de un arreglo de 20 posiciones. Y yo podía recorrer ese arreglo o ese vector de 20 posiciones con usando la variable del for como índice de ese arreglo, de ese vector. Entonces yo con esos elementos podía mostrarlos, imprimirlos o llenarlos con la captura de datos desde la consola o desde el elemento que ocupe como capturador o hacer operaciones con ellos. El for each, en cambio, no define un inicio y un final, sino que me permite recorrer un array list desde el inicio al final, pero sin decir cuántas veces va a iterar, porque va a iterar tantas veces como elementos tenga ¿cómo se llama? El vector. Así es como lo entiendo. Si alguien Exacto. me dice Y que la estoy gran gracia equivocado, que lo diga al tiro, No, aprovecha está súper bien. corregirlo. Y la gracia que tiene el for each es que en una variable que tú declaras dentro del ciclo te va guardando el elemento que tiene la posición. Entonces es mucho más fácil trabajarlo. Y Ah, ya. eso era originario de .NET. O sea, en las primeras versiones de .NET, que hablo del año 2003, la 1.1, lo tenía. Y por ejemplo, ahora recién, por ejemplo, las últimas versiones de Java con Spring recién lo implementaron. O sea, tú encontrás programadores Java que vean los for each y lo encontré una maravilla, que no sabían dónde existía. Pero es eso, es tú recorrer una lista, como dices tú, que recorre largo una lista, y la gran gracia es que dentro de una variable te guarda el objeto que está dentro de la posición de esa lista para que tú lo puedas trabajar prácticamente como si fuera nativo dentro del ciclo, que Y es de mucho más esa, ordenado que un for, porque te de ahí evita, por puedo sacar ejemplo, el que índice, puedo sacar el contenido, puedo sacar todo, ¿cierto? exactamente. Y la gran gracia que tiene eso, que en tiempo de ejecución, por ejemplo, tú tienes, no sé, un array de 10 posiciones, y por qué motivo estáis manejando, no sé, un contador, y el contador te quedó en 11. Entonces el for corre el riesgo de que cuando quiera buscar el elemento 11 que no existe, se va a caer. El for each no, estimado, porque el for each se arma inmediatamente con solo el valor que tiene el índice, que tiene el contenido de esa lista. Entonces en tiempo de ejecución te evita errores. Por eso ocupo mucho más el for each. Bueno, y los demás ya son solamente servicios, métodos disponibles de las librerías. Claro, es que los dos son... Write line, el insert, el write, el sort, son métodos, el add, son métodos
de las librerías que están disponibles. Eso es que cachándolas con el uso, yo cacho que uno los va usando y se va acostumbrando a usarlas, no va a saber que existen y qué sé yo, y además que esa es la gracia, como son todas de la misma, aprendiendo una, manejáis todas. Sí, pareciera que sí. Y finalmente, por ejemplo, el sorted list es muy parecido a una que se llama dictionary también, en el cual tú puedes guardar, por ejemplo, una llave y un valor para, por ejemplo, buscar datos más rápido, ese tipo de cosas. Y ya manejando, por ejemplo, sorted list, ya puedes manejar, por ejemplo, todas las que vienen derivadas también de las collection o las generics que estamos viendo ahora. Así que manejando uno, estáis por un todo en el resto. Y el sorted list siempre ocupa, Juan Pablo, el primer contexto, porque por lo que me doy cuenta lleva dos argumentos el método. Una llave y el valor. Lleva una, claro, y el primero siempre es string, siempre es tipo char, o puede ser tipo string más largo, o puede ser numérico. Puede ser, depende del índice, que siempre tiene que ser un tipo nativo, no puede ser un tipo compuesto. ¿Para qué? Para que él después lo pueda ordenar. Idealmente se utiliza, bueno, ahora se utiliza, por ejemplo, ocupamos un string para hacer como el ejemplo. Pero es que el tema ¿cuál es el problema que tiene que ocupar, por ejemplo, la lista por un string? Que si, por ejemplo, escribes primero, tercero o cuarto, él no te define, por ejemplo, la palabra cuarto, te define, por ejemplo, la posición de la letra C. Y de ahí te va ordenando. Por eso es que por eso el profe en el sorted list colocó letras del abecedario. B, A, C, claro. Las letras y las ordena. Pero si yo colocara... solamente tiene que ser de tipo chart, porque eso es tipo chart, ¿cachai? Es un carácter en el fondo. Pueden ser string más largos, pero tiene que ser de tipo alfanumérico, no puede ser numérico. ¿O puede ser numérico también? A ver, déjame corroborar eso, porque yo se preocupaba, ¿cómo se llama el string? Te hacemos cortitas, espera. O sea, salimos del tío de la duda. En vez de colocarle comillas, le coloco un 1. No sé, se me ocurre. Entonces coloco palabra puntual, paréntesis 1, comillas es, cierra comillas y paréntesis, punto y coma. Para modificar. Que ahí pasó una talla porque está exigiendo el profe la semana 3 porque me puso una nota y me sé que me faltaba todo y le mandé en un correo todo lo que estaba ahí y entonces está peleando con eso. Aquí está, espérame, estamos en el sorted list. Operación sorted list, el punto A te devuelve, son objetos que tú puedes poner de una llave, tú puedes poner cualquier tipo de elementos nativos que tú quieras poner. Por ejemplo, si le sacas la comilla y le pones, por ejemplo, un número, es válido, porque esa es la clave con que lo buscas. Ya, que se la entiendo. O sea, la clave también puede ser numérica. Puede ser numérica, cualquier tipo que sea, double, decimal, float, integer. Igual que los elementos. Y los elementos de cada posición también tienen que ser tipo text, tipo alfanumérico, o puede ser numérico también. También, porque son de object. Los dos parámetros que reciben son object. Por ende, tú puedes ocupar, por ejemplo, la llave para poder identificar la posición. Por ejemplo, números, letras, lo que se te antoje, y también el valor puede recibir hasta una clase. Ah, ya. Los objetos puede recibir tranquilamente, porque los dos son tipo object. Igual que el constraint, por ejemplo, para buscar el index of, también no está limitado. Ese es por lo menos acá la instrucción que yo estoy viendo en la punto A, la que dice que agrega elementos. Mira, por ejemplo, si sabían que con el Visual Studio, si tienen duda, por ejemplo, de dónde llama un elemento o de una clase, usted hace clic, por ejemplo, en el método y con la tecla F12 te lleva al metadato de cómo se inventó. De ahí puedes sacar también un documento. Se le estresó el micrófono a Juan Pablo. Ahí está con el manual libre. Se escuchó entrecortado, ¿no? Sí. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien ahí o no? Ahí sí. Lo que sé yo que si, por ejemplo, tiene una duda cómo funciona un método, por ejemplo, en el método, tú, pones el cursor ahí, luego presionas la tecla F12 y te lleva a donde se instancia. Y ahí también hay documentación, por ejemplo, son parte de las librerías del framework y te dice todo cómo se utiliza, las secciones que maneja y los tipos de datos. De ahí va a servirte datos para aprender. Sí. Tienes razón, aquí me lo está mostrando. Me dice que el right line. Claro, está en el right line. No, pero por ejemplo, si te das cuenta, te aparece un signo más, por ejemplo, la línea, y ahí te aparece la documentación.
el summary. Ahí podéis ver cómo se utiliza, qué es lo que hace y todo. Está bien bueno. Object y value. Está buena para practicar. Sí, estaba viendo que funciona lo que dice Juan Pablo. Mira, le apreté F12 y me llevó al tiro a El los... metadato. Claro, eso me indica cuáles son los argumentos y los argumentos que tiene que llevar el método. Y dice object y value. Y claro que es del tipo object. O sea, el índice podría ser un objeto incluso. Exactamente. Una cosa Un compuesta derivado que del podría que...